En la industria moderna, intentar mejorar un proceso de manufactura basándose puramente en el ensayo y error, pues ya no es una estrategia. O sea, es una apuesta financiera con un altísimo riesgo de fracaso. Totalmente. Y existe como esta noción romántica, digamos, de que los grandes avances en las fábricas nacen de un ingeniero que tiene una revelación repentina. Claro que cambia un tornillo en una máquina y mágicamente triplica la producción. Sí, sí, pero la realidad en las plantas globales, que son altamente competitivas, es muy distinta. Si algo falla, el origen del problema rara vez es evidente. Es un sistema súper complejo donde cientos de variables interactúan al mismo tiempo. Es un panorama de diagnóstico verdaderamente turbio. No es como ver la radiografía de un hueso roto donde hay una línea blanca súper clara indicando la fractura. Exacto. En la manufactura, cuando un lote de piezas sale defectuoso, la causa podría ser la humedad del aire, una caída microscópica en el voltaje, el desgaste de una herramienta. O una combinación de las tres. Precisamente. Y por eso la práctica de simplemente sentarse a observar una máquina, recolectando datos infinitos y esperando pasivamente a que el sistema emite una señal, ya no es sostenible. Y justo para navegar esas aguas turbias, damos la bienvenida a esta exploración a fondo. La misión de hoy es diseccionar un texto que sirve como un verdadero mapa de ruta para estudiantes y profesionales de ingeniería. Así es. Hablamos del libro Análisis y Diseño de Experimentos en su tercera edición. De los autores Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar. El objetivo para quienes nos escuchan hoy es destilar cómo esta metodología transforma lo que llamaríamos la adivinanza industrial en una ciencia rigurosa. Y el primer paso para entender este texto es comprender su filosofía central, que es básicamente el salto de una estrategia pasiva a una estrategia activa. O sea, tomar el control absoluto. Exactamente. El diseño de experimentos exige que el ingeniero tome las riendas. No se trata de esperar a que ocurra un defecto para investigarlo. Ajá. Se trata de manipular el sistema deliberadamente, aplicar presión en los puntos correctos, someter estrés las variables, pues para obligar al proceso a revelar sus secretos. Bien, vamos a desempacar esto. Porque antes de adentrarnos en los términos técnicos, es crucial observar cómo está estructurada esta guía. Son 15 capítulos, y no es un simple recetario, es una evolución metodológica. Sí, es un viaje de madurez profesional. Yo lo veo con esta analogía. Piensa en un motor de automóvil. La observación pasiva sería simplemente manejar el auto todos los días por la ciudad, esperando escuchar un golpeteo extraño. Claro, a ver cuándo se rompe. Exacto. Pero el diseño de experimentos es sacar ese motor del chasis, llevarlo a un laboratorio, conectarle decenas de sensores y someterlo a ciclos extremos de temperatura y presión para mapear su rendimiento exacto. Si conectamos esto con el panorama general, la progresión del libro refleja exactamente ese viaje. En el capítulo 2, no te arroja a los experimentos complejos. Comienza estableciendo el cimiento absoluto, que es la inferencia estadística. ¿Y por qué es tan vital empezar por ahí para un estudiante? Porque cualquier resultado que obtienes en una planta es una muestra, no es la población entera. Digamos que una fábrica produce millones de envases al año, y hoy mides 50 envases para evaluar una nueva temperatura. Ajá. La pregunta es, ¿cómo tienes la certeza de que esos 50 envases representan el futuro de toda tu producción? Ahí está el detalle. Sin la base de inferencia estadística que te da el libro al inicio, afirmar que la temperatura funciona sería pensamiento mágico. Una simple suposición. Sí. Una vez que dominas eso, el texto avanza. El capítulo 3 introduce el análisis de varianza para un solo factor. Luego el 4 te enseña a hacer diseños en bloques. Y de ahí da el salto a situaciones ya mucho más complejas, ¿verdad? Exacto. De los capítulos 5 al 8 entra de lleno a los diseños factoriales. Aquí abandonas la vieja práctica de mover una variable a la vez y empiezas a manipular múltiples factores simultáneamente. Que va totalmente en contra de nuestro instinto básico humano, de cambiar solo una cosita para ver qué pasa. Sí, es un cambio de paradigma. Y luego culmina con cosas fascinantes como el diseño robusto de Taguchi, en el capítulo 9, regresión y la optimización final. Es un recorrido súper completo. Pero bueno, para que un estudiante de ingeniería pueda aplicar todo esto, primero necesita dominar el idioma, ¿no? Definitivamente, hay que hablar el idioma de la planta de producción.
Entonces construyamos un escenario práctico para definir el diccionario de la experimentación. Imaginemos que la misión es fabricar una pieza de plástico súper resistente para la industria aeroespacial. Me parece un gran ejemplo. En ese contexto, un experimento, según los autores, no es jugar con los botones, es un cambio deliberado en las condiciones de operación para medir un efecto. Y ese efecto recae sobre lo que el libro llama la unidad experimental, que en nuestro caso podría ser un lote de piezas de ese plástico aeroespacial. Exacto. Y lo que mides al final, la métrica que te quita el sueño, es la variable de respuesta. Frecuentemente se representa con la letra Y. O sea, la Y sería la dureza del plástico o la resistencia a la tensión. Sí, el resultado. Pero el ingeniero no puede manipular la Y mágicamente. Tiene que jugar con las X, que son los factores controlables. Las perillas que sí puedes mover, la temperatura, el tiempo de ciclo. Eso es. Y a los valores específicos que decides probar para cada factor se les llaman niveles. Si pruebas la temperatura a 150 grados y a 200, son 2 niveles. Y la combinación de esos niveles es lo que llamamos un tratamiento. Así de simple. Ok, suena a un laboratorio perfecto, pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque el libro introduce a los villanos, digamos, los factores no controlables o de ruido. Uf, el dolor de cabeza de todo ingeniero. La humedad del aire, las vibraciones de un camión pasando afuera de la planta, el estado de ánimo del operador. Yo tengo una objeción aquí, y es algo que seguro mucha gente en nuestra audiencia piensa. A ver, adelante. Si en un experimento real siempre hay ruido o variables que hacen lo que quieren, ¿no arruina eso la validez de todo el experimento? O sea, ¿cómo reclamas rigor científico en medio del caos? Esa es la pregunta del millón. Y la clave, según el texto, está en entender la diferencia entre el error aleatorio y el error experimental. No son lo mismo. Para nada. El objetivo de esta metodología no es eliminar el ruido del universo. Eso es imposible y te llevaría a la quiebra. El error aleatorio es esa variabilidad natural, la humedad, el ruido de fondo. Entonces, si no lo puedes eliminar, ¿qué haces? Diseñas la matriz de pruebas de tal forma que el efecto de los factores controlables, o sea, tus X, resalte por encima de ese ruido. Es como ponerle un filtro óptico a un telescopio para ver una estrella ignorando la contaminación lumínica. Amplías la señal. Exacto. Asumes que el ruido existe, pero lo aíslas matemáticamente. Ahora, el error experimental es otra historia. Ese es el error humano grave. O sea, notar mal un dato o medir mal. Sí, si haces mala planeación, ahí sí, el experimento fracasa y no hay matemática que te salve. El enemigo es la incompetencia, no la naturaleza. ¡Guau! Y esto me lleva a pensar, ¿de dónde surgió todo esto? Porque no nació en plantas de microchips súper avanzadas, ¿cierto? No, para nada. La historia es fascinante. Todo empezó en 1935, literalmente en el lodo. Con R.A. Fisher. Exactamente. Fisher lo aplicó a la agricultura en Inglaterra. Quería saber qué fertilizante era mejor, pero trabajaba a la intemperie. No podía controlar el sol o la lluvia. El entorno con más ruido posible. Sí. Así que inventó esta forma de hacer pruebas simultáneas para que la estadística separara el efecto del fertilizante del caos del clima. Y luego eso evolucionó, ¿no? En los años 50, George E.P. Box lo llevó a la industria química. Con las superficies de respuesta, buscando optimizar mezclas. Pero el verdadero boom, la explosión global, fue en los años 80 con Genichi Taguchi. En Japón. Sí, con el movimiento de calidad japonés. Taguchi introdujo el diseño robusto. En vez de gastar fortunas tratando de controlar los factores de ruido, él dijo: Vamos a hacer que el producto sea inmune al ruido. Eso mismo. Encontrar la combinación de factores que haga que tu proceso funcione perfecto, aunque tu materia prima varíe o haya humedad. Es brillante. Y el libro destaca que todo esto se basa en un ciclo de aprendizaje interactivo, entre la deducción y la inducción. Lo fascinante aquí es que advierte a los ingenieros novatos que no intenten resolver todo con un solo mega experimento definitivo. Claro, hacer eso es carísimo y arriesgado. Demasiado. El libro sugiere una experimentación secuencial. Tienes una hipótesis, deduces qué va a pasar y corres la prueba. Y cuando los datos físicos te sorprenden y no cuadran con tu teoría, que siempre pasa, entras en la inducción. Modificas tu hipótesis para ajustarla a la realidad. Fase por fase, vas aprendiendo. Me encanta. Bueno, pasando al manual de supervivencia en la planta, los 3 pilares dorados y la planeación.
El libro dice que la etapa de planeación es la que más tiempo requiere, sin duda. Sí, delimitar el problema y elegir qué vas a medir. Y luego vienen estos 3 principios inquebrantables: aleatorización, bloqueo y repetición. Hablemos de la aleatorización primero. Es forzar el azar. Tienes que correr las pruebas en un orden aleatorio, no en el orden que le convenga al operador por temas de tiempo. O sea, si vas a probar temperaturas altas y bajas, el instinto es decir, hagamos todas las bajas en la mañana y las altas en la tarde para no recalentar la máquina cada rato. Y eso es un desastre estadístico. Porque si en la tarde hace más calor en la fábrica, ya no sabes si el resultado cambió por tu máquina o por el clima. La aleatorización reparte ese riesgo de forma equitativa. Te protege de lo que no puedes controlar. El segundo pilar es el bloqueo. Esto me pareció una genialidad. Es para nulificar un factor que sabes que afecta, pero no te interesa estudiar. El libro da un ejemplo clarísimo. Quieres comparar 4 máquinas, pero sabes que la habilidad del operador humano cambia los resultados drásticamente. Y no quieres evaluar al operador, quieres evaluar la máquina. Exacto. Entonces bloqueas el factor operador. Haces que el mismo operador pruebe todas las máquinas o que 4 operadores distintos prueben las 4. Y así, la matemática resta la variabilidad del humano y te deja ver la diferencia real entre las máquinas. Es comparar manzanas con manzanas. Pero detengámonos en el tercer pilar, la repetición, porque esto plantea una pregunta importante desde la perspectiva del estudiante o del operador en la planta. A ver, Pensemos en esto. Si quiero probar mi máquina de inyección de plástico a 200 grados, ¿no es muchísimo más fácil, rápido y barato lograr que llegue a 200 grados y en ese instante inyectar 2 o 3 piezas seguidas para medir las 3? ese es el gran mito. No cuenta como repetición. Para nada. El libro es muy riguroso ahí. Medir varias veces el mismo resultado de forma consecutiva es hacer múltiples lecturas de una sola corrida. No es repetición estadística. Espera, ¿de verdad? ¿Por qué la estadística es tan estricta con eso? Porque para capturar la variabilidad real del proceso, tienes que apagar la máquina o cambiar de tratamiento, dejar que se enfríe y empezar de cero. Tienes que volver a configurar todo. Es como un arquero tirando flechas, ¿no? Si dispara al centro y sin bajar los brazos, con la misma tensión exacta, pone otra flecha y la suelta, parece muy consistente. Exacto, pero no demostró nada útil. No demostró que puede bajar los brazos, caminar, volver a tensar el arco desde cero, medir el viento otra vez y volver a atinarle. Esa analogía es perfecta. Si no reinicias la máquina, estás subestimando el ruido natural. Estás creando una ilusión de control que va a colapsar cuando pases a producción masiva. Tienes que enfrentar la verdadera variabilidad de reconfigurar el proceso. ¡Wow! Recapitulando todo esto, queda clarísimo el tremendo valor de este texto de Gutiérrez Pulido y de Lavara Salazar. El diseño de experimentos realmente es el idioma de la innovación industrial. Sí, es dejar de adivinar y empezar a tener control absoluto. Te permite optimizar mezclas, garantizar calidad y hacer procesos robustos ante el caos del mundo exterior. Y para cerrar esta exploración profunda, para quienes nos escuchan, dejamos esta reflexión sobre la mesa. Claro. El texto menciona sutilmente que un factor no controlable, digamos el clima o la química exacta de un proveedor, solo es no controlable hasta que inventamos la tecnología para manipularlo. Es una limitación temporal. Exactamente. En industrias de vanguardia como la computación cuántica o el hardware de inteligencia artificial, ¿cuántos de esos errores aleatorios o problemas que parecen insuperables hoy son simplemente variables esperando a que la próxima generación de ingenieros descubra cómo controlarlas? Es una forma fascinante de verlo. Lo que hoy es un dolor de cabeza, mañana es un botón más en tu panel de control. Totalmente. El límite de lo que podemos optimizar está dictado únicamente por nuestra capacidad tecnológica. Ha sido una charla increíble. Agradecemos inmensamente el tiempo y la atención de quienes nos acompañaron hoy. Ha sido un verdadero placer. Seguiremos compartiendo esta pasión por desentrañar cómo funciona realmente el mundo y cómo mejorarlo. Hasta la próxima inmersión profunda.